buenos días. Es un placer estar aquí. Hoy se cumplen 10 años de mi primer COEFI, lo cual es terrible. Pero me produce una gran alegría que siga habiendo un interés por parte del alumnado de organizar este tipo de congresos de carácter divulgativo. El día de hoy les voy a presentar la línea de investigación que hemos venido desarrollando durante los últimos años desde la ULPGC, que es en muchas ocasiones la gran olvidada de la física en Canarias, para la caracterización espectroscópica de plasmas de fusión. El proyecto se encuentra enmarcado en una red de colaboración que en la actualidad cuenta con alrededor de una veintena de personas, repartidos en centros tanto nacionales como internacionales, públicos como privados, y que recibe su financiación en proyectos competitivos, tanto a nivel estatal como a nivel europeo, y que además participa en programas experimentales que cada año celebran los mayores centros láser del mundo para la fusión, que son NIF y Omega, y donde también tenemos programado para este próximo año un experimento más en el MJ, que es un centro en Francia. La fusión se viene proponiendo desde hace ya prácticamente un siglo como una alternativa para conseguir energía limpia e inagotable. Existen distintos mecanismos para conseguir la fusión. Nosotros exploramos la fusión por confinamiento inercial, cuyo esquema pueden contemplar en esta imagen de aquí. La función por confinamiento inercial es el experimento que cualquier niño de 5 años querría hacer. Lo que tenemos son blancos cargados de combustible. Este combustible normalmente es una mezcla de deuterio y tritio, al que hacemos incidir radiación láser, ya sea de forma directa o indirecta. Al hacer incidir la radiación, el blanco se rompe y se produce una compresión en la parte interior. Cuando se comprime lo suficiente, se alcanzan temperaturas típicas de núcleos estelares. Estamos hablando de que podemos alcanzar en los core temperaturas de 1000 electronvoltios, que eso para los mortales son unos 10.000 millones de grados, y densidades de cientos de gramos por centímetro cúbico, alrededor de 500. Estas condiciones posibilitan las reacciones termonucleares que permiten transformar el combustible en helio y producir energía. El breakthrough, la primera vez que se consiguió la ganancia energética neta con este tipo con este esquema, no fue hace tanto, a finales de 2022, y desde entonces se han ido haciendo mejoras paulatinas en los blancos, y hace 2 semanas tenemos ya noticias de que se han alcanzado ganancias energéticas del 250% respecto a la energía necesaria para comenzar el proceso de implosión. Sin embargo, para convertir la fusión en una alternativa energética a nivel industrial, es necesario que estas ganancias energéticas se aumenten por lo menos 1 o 2 órdenes más. Nosotros planteamos, entonces, plataformas experimentales alternativas para mejorar este rendimiento energético. Nosotros trabajamos con lo que se llama la línea de Magnetized Inercia Fusion. La idea es bastante sencilla, es aplicar un campo magnético inicial a nuestros blancos antes del momento de la implosión, que se ven amplificados durante la implosión hasta llegar a cantidades absurdas, 10.000 kiloteslas. En nuestros esquemas aplicamos directamente el pulso láser sobre el blanco, es lo que se llama Directly Driven Fusion, y nuestros blancos no son esféricos, que son los típicos, son cilíndricos, y contienen el combustible, nosotros solo metemos deuterio, y trazas de argón y criptón para poder llevar a cabo la diagnosis espectroscópica. Espero que esta gráfica sirva para ilustrar un poco cuál es el problema ahora. Nosotros, de estos experimentos, extraemos espectros como los que aparecen aquí. Ahora la cuestión es cómo, a partir de estos espectros, podemos nosotros inferir las condiciones de temperatura y densidad durante el proceso de implosión. Para ello es necesario elaborar un marco teórico computacional que, a partir de primeros principios mecanocuánticos, nos permita hacer el cálculo de espectros sintéticos que después compararemos con los espectros experimentales. Nuestro puzzle consta de varias piezas, aquí las tienen todas. Necesitamos información primero sobre la estructura atómica y sobre los procesos involucrados que conectan los distintos estados atómicos. Necesitamos algún formalismo para el cálculo de poblaciones y para los perfiles de líneas que discutiré a continuación. También nos veríamos beneficiados si tuviéramos simulaciones magnetohidrodinámicas extendidas donde podamos modelar el proceso de implosión.
Y por último, ya con estos espectros sintéticos, podríamos primero validar las predicciones de estas simulaciones y también nosotros realizamos métodos de calibración independientes del modelo de implosión. Bueno, a estas alturas, y para sorpresa de nadie, sabemos que la estructura atómica se encuentra cuantizada, es decir, que los niveles son discretos. Esta es la estructura típica de un átomo con distintos niveles de carga. Lo que tenemos son estados monoelectrónicos que se van sucediendo hasta alcanzar el límite de ionización, por encima del cual siguen existiendo estados bound que son multiexcitados. No solo necesitamos entonces conocimiento sobre toda esta estructura, sino también sobre todas las posibilidades que nos permiten conectar pares de niveles, ya sea mediante procesos radiativos, por emisión o absorción de fotones, o mediante procesos colisionales, como por la interacción del ion emisor, tanto con los electrones libres que existen en el plasma, como con otros iones. En un plasma denso se produce un efecto, que después veremos en más detalle en una gráfica que tengo preparada, que se reduce este potencial de ionización, se produce lo que se llama comúnmente como el continuum lowering. Eso hace que estados que en principio son accesibles en el átomo aislado dejen de serlo cuando nos encontramos en un plasma, y eso tiene importantes efectos observacionales. Si queríamos nosotros calcular las poblaciones, que nos hacen falta para calcular nuestros espectros, deberíamos resolver estas dos ecuaciones de forma simultánea. Se encuentran acopladas, la ecuación de tasas y la ecuación de transporte radiativo. ¿Por qué no están acopladas? Porque estas tasas que aparecen aquí, algunas de ellas dependen explícitamente de la intensidad de la radiación, en particular aquellas que dependen de la emisión y la absorción estimulada, aquellas referentes a la emisión y absorción estimulada. El cálculo de poblaciones lo llevamos a cabo con Abacus, que es un código desarrollado en la Universidad de Las Palmas, que hace una cierta aproximación para la estructura atómica y que calcula las tasas atómicas usando expresiones analíticas. Este lo convierte en un código extremadamente versátil y que ha sido validado en un amplio rango de condiciones. Vale, esta figura. Hay un par de cosas que discutir, ¿vale? Aquí tenemos un espectro de hidrógeno, es un paper clásico de Bies, del 72, donde tenemos espectro de hidrógeno para distintas densidades. Aquí vamos a ver las dos consecuencias más claras que tiene el entorno de plasma en los espectros de emisión. La primera de ellas ya la hemos hablado. Fíjense cómo en la región de altas energías existen unas transiciones que desaparecen a medida que aumentamos la densidad. ¿A qué se debe esto? El aumento de densidad provoca un aumento de la reducción del potencial de ionización y hace que los estados que en principio son accesibles dejen de serlo por esta reducción. Desaparece, de hecho, en esta transición, el estado con más energía. Eso hace que la transición desaparezca y no veamos nada en el espectro. También, otro efecto, fíjense bien, se produce un ensanchamiento de las líneas. Yo creo que muchos de ustedes estarán habituados o habrán escuchado hablar del ensanchamiento por el tiempo de vida finito de los estados atómicos no fundamentales, excitados, y el ensanchamiento por efecto Doppler, perdón. En este caso, el efecto dominante es el ensanchamiento por efecto Starr. Nosotros lo incluimos usando un método semiclásico donde calculamos series temporales del campo eléctrico y después las reintroducimos en la ecuación de Schrödinger que resolvemos explícitamente. Eso nos da este ensanchamiento que se produce. La literatura sobre el ensanchamiento Starr es realmente muy vasta y vale la pena echarle un vistazo para cualquier interesado en la mecánica cuántica. Una vez que hemos calculado las poblaciones y tenemos nuestros perfiles de línea bien definidos, lo que nos queda es calcular los espectros sintéticos. Lo que nos queda, por tanto, es resolver esta ecuación, que es la misma que les puse antes, la de transporte radiativo, que va a depender tanto de la geometría del objeto emisor como de la línea de observación. Vamos a tomar un segundo de nuevo con esta diapositiva para explicar un poco cuáles son los principios de la diagnosis espectroscópica. Aquí les he dibujado tres espectros, ¿vale?, a distintas condiciones.
Vamos a fijarnos primero, por ejemplo, en la comparativa entre el espectro negro y el espectro rojo. Todos estos espectros son para argón Key-Shell, ¿de acuerdo? En estos dos que les acabo de mencionar tienen exactamente la misma densidad, pero hay diferencias en la temperatura, de 500 electronvoltios. ¿Ven qué pasa con el espectro? Si hacen la comparativa entre esos dos casos. Lo que aparece es un aumento en el caso con mayor temperatura, todo esto está en unidades relativas, de la emisión de las líneas de hidrógeno. Es lo que aquí llamamos las líneas Lyman, el prefijo LI, ¿vale? Respecto a las de helio. Fíjense cómo en el caso negro las líneas de helio y de litio tienen un determinado ratio y sin embargo cuando nos fijamos en las líneas de hidrógeno para el caso rojo es bastante mayor, tanto la Lyman alfa como la Lyman beta. Alfa, beta, gamma se refiere a la notación típica espectroscópica sobre entre qué pares de niveles, más bien de conjunto de niveles, sucede la transición. Si nos fijamos ahora en el caso rojo y azul, lo que tenemos es una misma temperatura y distinta densidad. Si vuelven a hacer el mismo ejercicio que les acabo de sugerir, lo que verán es que los ratios entre las líneas se mantienen más o menos iguales, lo que cambia es el ensanchamiento. A mayor densidad se produce un mayor ensanchamiento. Entonces podemos decir que nuestros espectros, analizando las alturas relativas, podemos hacer una estimación bastante buena de las temperaturas, mientras que analizando la anchura de nuestras líneas, podemos hacer estimaciones sobre la densidad. Hay que decir también que el ensanchamiento estar no es demasiado sensible a la temperatura. Esto es lo que nos permite hacer las estimaciones de la densidad con la anchura. Nosotros nos vemos beneficiados también de simulaciones magnetohidrodinámicas como las que aparecen aquí. Les he puesto una simulación para un tiempo concreto, en el caso magnetizado, de la cual extraemos perfiles de temperatura a lo largo en el core, para después crear los espectros sintéticos. Fíjense aquí una predicción típica de este tipo de modelos, donde el disparo magnetizado, cuando aplicamos este campo magnético inicial, obtenemos temperaturas muy superiores que las que obtenemos cuando no lo introducimos. Por tanto, estos son espectros sintéticos para las condiciones que les puse anteriormente. Lo que observamos, en el caso del criptón, es mucho más flagrante, ¿vale? Esto que ven aquí son emisiones de criptón. Primero, en el caso no magnetizado, no se alcanzan las temperaturas mínimas necesarias para observar la emisión de criptón. Mientras que en el caso magnetizado, sí. También observamos diferencias, por supuesto, en el espectro de Argón-Kessier. Vemos que, un poco la misma historia que les conté antes, un aumento relativo entre las Lyman y las helium en el caso magnetizado, lo que nos sugiere que este espectro está a una mayor temperatura. Sin embargo, las simulaciones magnetohidrodinámicas no siempre son de fiar, entonces conviene tener métodos de caracterización que sean independientes del modelo de la implosión. Nosotros, una cosa que hacemos es, tomamos los espectros experimentales y comparándolo con una base de datos de espectro sintético y teniendo en cuenta una función objetivo, cogemos el espectro que más se parezca. Podemos decir entonces que la temperatura que podemos asociar al espectro experimental es más o menos la de los espectros sintéticos. En general, nuestros espectros se parecen bastante. Entonces, este parecido tiene sentido. Por supuesto, hay que después tener cuidado con los errores y el cálculo de las incertidumbres. Otra línea que estamos explorando, porque está muy de moda, es el uso de inteligencia artificial. Estos son resultados para un modelo que estamos desarrollando, donde hemos comparado la búsqueda chi-square con modelos de inteligencia artificial entrenados con espectros sintéticos. Lo que observamos es un parecido, salvo en las partes tardías de la implosión, donde de hecho ya la diagnosis espectroscópica se vuelve más complicada porque empiezas a tener una disminución de la emisión y un aumento de la emisión del plástico, que te hace nublar todo el espectro. Por supuesto, esto todavía está en fase de desarrollo. Aquí les devuelvo la gráfica que les enseñé al principio, donde lo que vemos son los dos mismos espectros,
el análisis que hicimos nosotros y, a partir de aquí, las condiciones que extrajimos. Observamos de nuevo un aumento de las Lyman respecto a las Helium si comparamos el caso no magnetizado con el magnetizado, y nosotros hemos sido capaces de inferir un aumento del 50% en la temperatura electrónica cuando aplicamos el campo magnético. También una reducción en la densidad electrónica. Bueno, en la densidad en general, que son proporcionales. El año pasado realizamos un experimento en NIF, que es el centro láser más grande del mundo y donde se consiguió por primera vez el confinamiento inercial, y obtuvimos este espectro. Tuvimos problemas con los blancos, que estamos trabajando en resolver, porque este año tenemos el segundo día de disparo. Tenemos el experimento programado para el último cuartil de este año, supongo que a partir de octubre de este año. Tenemos también un disparo confirmado en LMJ, una sucesión de disparos, un día de disparos. En el LMJ para 2026, no tenemos fecha aún, y en la actualidad estamos participando en 2 propuestas experimentales para Omega, un centro donde ya hemos realizado otras experiencias, y aparte, estas 2 propuestas se encuentran enmarcadas dentro del proyecto de Eurofusión, y además nos han contactado desde el MIT para llevar a cabo cálculos atómicos para una propuesta que presentan ellos por su cuenta. La conclusión es clara. Parece que desde nuestra universidad hemos conseguido consolidar una línea de investigación competitiva con proyectos nacionales e internacionales y que aún hay mucho trabajo por delante, ¿vale? En particular, el estudio de la incertidumbre en condiciones de plasma provocado por reflectividad de cristal es un problema que tenemos abierto y que se podría plantear como una experiencia para si cualquier alumno de grado está interesado en realizar unas prácticas que ya hemos llevado a cabo anteriormente. Por último, agradecer, por supuesto, a todas las organizaciones que nos financian, ya a nivel estatal y a nivel europeo, y por supuesto a todos los contribuyentes que lo permiten. Este es el final.